de pasar a la predicación, quiero orar, ¿verdad?, por la misma y también por el hermano que nos acompaña el día de hoy, el hermano José Mata, que es el papá de nuestra hermana Ivette, que él va a exponer la palabra de Dios en este día. Y bueno, él es una persona con un gran testimonio, es un gran evangelista nato, ¿verdad? Me cuentan muchas historias. También tiene un gran testimonio de sanidad, ¿verdad? Dios le concedió salud de un problema que tenían ahí hace no mucho tiempo. Y bueno, voy a orar por la predicación y voy a orar por el hermano. No significa que el hermano no pueda orar ya estando aquí, ¿verdad? Pero quise hacer esta introducción, ¿verdad?, para darle una bienvenida propicia. Muy bien, vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gracias, Padre, por la presencia de nuestro hermano José Mata, Señor, que está aquí para exponer tu palabra, Señor. Padre, Señor, confiamos en que nos vas a hablar, Señor, así como el versículo que citamos, Señor, donde el Espíritu Santo nos guía. Confiamos en que tú lo vas a guiar a él, Señor, que tú le vas a enseñar, le vas a mostrar, Señor, qué es lo que tiene, Señor, que decir de parte tuya, Señor, ahora en esta asamblea, en este cuerpo de Cristo, Señor, que es tu iglesia. Bendícelo, Señor, llénalo de bendición, llénalo de sabiduría, Señor, llénalo de tu Santo Espíritu, Señor. Y Padre, dispón nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, para aprender en este momento de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar espacio al hermano José. Pues muy buenos días, o tardes, no, ya son tardes. ¿Cómo están, hermanos? Gusto saludarlos. Ya hace no sé cuánto tiempo ha pasado que estuve aquí compartiendo. Y eso de evangelista no se crean. No se crean. Pero sí, nos ha gustado leer la palabra, compartirla, pero me considero más un cantor de Dios. Desde muy joven empezamos a ver la música y gracias a Dios nos encauzamos. Teníamos una muy buena razón. Nuestro Padre nos encauzó y nos dio ese talento que después, creo, sin temor a equivocarme, Dios lo ha convertido en un talento espiritual, porque la palabra de Dios es tan extensa que la verdad a veces no necesitamos leer mucho ni tener unos mensajes grandes, ¿verdad? Pero sí los convertimos en música, ¿verdad? Y eso nos gusta porque es como si estuviéramos predicando la palabra, ¿verdad? Pero con un ritmo a lo mejor un poquito lento, como aquellos vals de los 40s, ¿verdad? O a lo mejor un poco de ritmo como ahorita con los cantos, ¿verdad? Le dije a la hermana Miriam, ¿cómo está? Ahí anda. Le dije, este canto cuando llegamos empezamos a darle un movimiento, ¿verdad? Y bueno, no me hago de lado. Trabajamos mucho en la televisión y en la televisión se aprenden muchas cosas que no debíamos, pero no se olvidan, ¿verdad? No se olvidan. De repente le digo a mi esposa, ¿cómo va esa canción? Y dice, siéntate a comer. Así que, o de repente le digo a Ivette, porque también Ivette de repente, ¿verdad? O me pregunta, no la quiero ventilar, pero ya cuando me dice, ¿cómo se bailaba esa, papá? No. Y le tengo que decir. Pero bueno, como dicen, entrando en materia, yo he hecho un escrito, hermanos, donde les invito a que, de ser posible,
si pueden escribir los textos, porque a veces creemos que sí lo podemos llevar, sí lo podemos retener, pero la verdad es que a veces, ya cuando queremos acordarnos, hay fallas. Entonces, les recomiendo que, ¿por qué razón? Porque mi tema en esta mañana, le di un título muy sencillo, pero también muy necesario. No es solamente porque hemos llegado a una edad adulta, sino porque la palabra de Dios, desde el principio que empezamos a escuchar, la palabra siempre ha sido para todo el mundo, para todas las edades, chicas, medianas, completas o casi completas, en una madurez hermosa que Dios nos ha dado. No puedo decir lo contrario. No es fácil llegar al sexto ni al séptimo piso, ¿verdad? Pero gracias a Dios, sí tuvimos un problema muy fuerte, de salud. Y la pregunta entonces, cuando nos veíamos ahí inmóviles, no podíamos movernos. Primero la pandemia, el COVID, 19-20 o 2021. 2021, ¿verdad? Sí, porque yo cumplo años en diciembre y el mero día, ese día, 12 de diciembre, no me lo tomen a mal, pero ya ahí nací, empecé a sentir algo diferente en mi cuerpo y no se expresó hasta los 2 días. Pasó un día, 2 días, y yo estaba muy a gusto cenando ahí en familia con mis hermanos y nosotros como familia propia, y empecé a sentir algo muy, muy especial. Y nada, era el COVID, muy despacito que entró, parecía que no iba a ser extraños, pero no, sí, eso fue lo primero. Y después pasó el tiempo y empecé a sentir una molestia, no, hasta eso, ni dolor ni molestia, con el problema de mi vejiga. Y eso sí nos asustó porque, pues sí, no contaba yo en mi vida con esa situación. Pero bueno, tampoco son enfermedades de la edad, no quiero que se asusten. No, es un comentario. Pero vamos a decirle al Señor lo que Él me puso en mi corazón y que yo les comparta en esta mañana, en esta tarde. Y decir, como decía el salmista, y le digo al Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por estas palabras, porque yo las empecé a escuchar desde que tenía aproximadamente ya con uso de razón, 6 años, yo creo, por el pastor de entonces, ¿verdad? Pastor Zúñiga, que el Señor lo llamó muy, muy joven, pero ya escuchábamos las palabras. Pero les comento, mi título es lo que debemos saber para crecer. Lo que debemos saber para crecer. Y para esto les invito a que me ayuden a buscar Levítico 26:9, allá en el Antiguo Testamento. Si alguien lo encuentra primero que yo, 26:9. ¿Cómo dice? Porque yo,
26:9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Ahí está la primera lectura, donde nos lleva a, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer. Y en esta mañana yo les comparto con mucho gusto estas dos palabras, crecer, saber y crecer. Eso es una de las primeras lecturas. Y si nos vamos a Lucas, totalmente del lado opuesto, Lucas 2, capítulo 2, Mateo, Marcos, Lucas, tercer libro del Nuevo Testamento. Y esta también es una lectura muy apropiada para el tema. 2:40. ¿Alguien quiere leer? El crecimiento de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Era sobre él. Así que también al Hijo de Dios, en su niñez, obviamente le tocó nacer, crecer y llegar a una edad adulta. Solamente 3 palabras muy firmes de parte de Dios, en que cuando ustedes y yo hemos llegado a la edad que sea, es importante que cuando llegamos al conocimiento del Evangelio y le abrimos el corazón al Señor, nos dé la oportunidad para poder conocer su palabra, conocer y a la vez ir, escalar, crecer. Entonces, 3 palabras muy exactas que el Señor quiere que ustedes y yo aprendamos. Lo más normal es nacer en este mundo, crecer y llegar a una madurez espiritual. No quedarnos, ¿verdad? Qué difícil es ser niños, pero el Señor nos va dando una intención en conocer su palabra, de que quiere que llegamos a ser maduros en Él. Porque Dios tiene sus propósitos. Yo hablaba de la enfermedad, que pasamos por ella. Y dentro de esa enfermedad, dentro de ese problema tan especial, que no lo deseamos para nada con nadie, se fueron amistades y familia muy joven, ¿verdad? Con respecto a mí, pues eran muy jóvenes, de 30, de 40, algunos pastores amigos de 60, yo creo, pero no pensábamos que la pandemia los iba a arrastrar. Mas, sin embargo, así pasó, y pues qué triste cuando un ser familiar o no familiar, tan estimado, pasa por esto y el Señor lo llama en algún momento, y yo también pensaba de esa manera. ¿Cuál era el propósito de Dios para mí? Y seguimos, había días de desvelo, noches de desvelo, hablar con el Señor. ¿De qué se trata, Señor? Hemos conocido tu palabra y hemos caminado contigo, pero si es el tiempo, ¿verdad? Adelante. Mas, sin embargo, el Señor dijo, espera un poquito. Y ya cuántos años pasaron, ¿no? 20, 21, 22, 23. Ya el Señor nos está dando gracia. Aunque dice la Biblia que la edad del ser humano son 70 y a veces 80, los más fuertes, los de mucha fortaleza. Pero
Gracias a Dios porque el Señor tiene su propósito. No es ¿por qué me pasó esto, Señor?, sino ¿para qué me pasó esto? Y mire, damos gracias a Dios porque seguimos comentando la palabra, seguimos ayudando a nuestros hermanos, pero también esta meditación, como dije, no es predicación para nada, pero sí un comentario donde podemos saber el conocimiento de Dios, y eso es en cualquier momento de nuestra vida, pero sí no quedarnos estancados en algún momento de no seguir conociendo la palabra de Dios. Me gusta mucho en Isaías 55, para no, denle vuelta ahí, 55, donde el propósito de Dios, fíjese cómo nos va dando el Señor un ejemplo y nos permite saber. Lo voy a leer un poquito a prisa, pero sí que ustedes y yo podamos captar el pensamiento de Dios cuando dice su propósito de habernos dado vida y vida en Él, y que a través de su palabra, escrita por, ¿cuántas gentes escribirían la palabra? Más de 40 aproximadamente, más de 40 hombres escribieron el consejo de Dios, que vivieron en diferente tiempo y no hay contradicción. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios les dio intelecto para escribir. Hay muchos que todavía no lo creen, porque dicen allá afuera, la Biblia es imprenta, la Biblia es, sí, parece que es el consejo especial, para algunos así lo dicen, pero es el consejo de Dios. Dios inspiró la palabra, hermanos, y nosotros la respiramos para poder conocerle y para poder conocer su propósito en esta vida. Así que es importante. Isaías 55 nos da un ejemplo muy, muy bonito. Deje el impío su camino, número 7, 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sigue diciendo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que ¿qué? Lo que yo quiero, dice Dios. No es lo que mi pensamiento, mi nacimiento en esta tierra quiera hacer, no, es el pensamiento de Dios, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Eso es bueno, es correcto la palabra de Dios, un buen propósito. Al final, el 11, así será mi palabra que sale, ¿de dónde? De mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que le envíe. ¿Qué tal el propósito de Dios? ¿Verdad? Y de allí, hermanos, escuchando esta lectura, o ese escritor, los escritores, más de 40, los primeros 5 fueron allá de Moisés, y después siguieron todos los escritores. Alguien, a algún momento de la vida, empezó a buscar y empezó a ver cómo podía dar esa palabra, pero no solamente leída, sino cantada. Le puso música. Yo creo que todavía las notas ni siquiera se habían escrito, las notas musicales. Pero sí, alguien le puso ahí
de que esta firmeza de Dios primero como creador, quería implantarla y quería que ustedes y yo pudiéramos conocerla. Y hay alguien que empezó a escribir, firmes y adelante. Es un himno muy clásico. Huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ese es uno entre muchos. Pero sí, la música, hermanos, nos va dando ese punto y coma del saber de Dios. No solamente por aquellos de que a veces empiezan a leer y ya se cansaron a los 5 minutos. Ya se cansaron de leer un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos y nada. Entonces, Dios puso en el corazón de los escritores esa música hermosa, como aquella, ejemplo, otro. ¿Qué pasaría con aquel hombre que escribió? Ahorita este fue firmes y adelante, pero hay otro donde dice que hay un cambio en su vida, que hay un cambio en su corazón, por aquel gozo que Dios le dio cuando escuchó que el Hijo de Dios iba a venir a este mundo con un propósito para darnos vida, y no una vida común, sino una vida en abundancia. Y empezó a escribir ese contemporáneo, ese hermano de entonces, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, dice el pecador de entonces, la paz que me trajo su amor. Y luego ahí como que la letra le dio un vuelo para decir, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. ¿Cuándo? Cuando Él vino a mi corazón. ¿Qué tal? Está bonito, ¿no? Y así empezaron, ¿verdad? Y así empezaron a dar ese nacer, crecer, y no solamente quedarnos en un medio, sino en una madurez a través de su palabra. Ese fue el pensamiento que Dios me dio desde estos días pasados, y ahora los confirmo con ustedes, y que ustedes mediten y piensen de que la palabra de Dios llega a su punto tan especial que nos hace volver y recordar ese pensamiento de Dios. No hace mucho de un coro, este es un coro nada más. Mi pensamiento eres tú, Señor, donde dice Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. A lo mejor ustedes y yo pensamos muy común día tras día la problemática de la vida, pero dice Dios, aquí estoy. Y alguien escribió, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Y hay una buena razón para que Dios haya dado ese pensamiento. ¿Por qué razón? Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la paz, porque tú me has dado esperanza, me has dado amor. No es, o sí es, un noble pensamiento del que escribe y del que quiere escribir esas melodías y llenar su corazón y decirle que existe una muy buena razón para que tú, Señor, seas mi pensamiento. No es solamente por la mañana, no solamente por el mediodía, no solamente por la tarde, por la noche. A cada momento Dios permite que sea nuestro pensamiento. Porque de esa manera, como dice este versículo de Isaías, y será mi palabra que sale de mi boca, la boca de Dios, la Biblia, y no volverá a mí vacía, sino que hará, ¿qué cosa? Sino que hará el efecto que yo quiero que haga
en vuestros corazones. Por eso, hermanos, a cualquier momento la palabra de Dios es hermosa. No es el plan de Dios, es el gran plan de Dios que tiene para que ustedes y yo podamos crecer. Debemos saber cómo alimentarnos, hermanos. Debemos saber cómo alimentarnos. A lo mejor ya nacimos, ya crecimos, pero el Señor sigue dando de su palabra. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, o la primera más bien, la primera carta de Pedro, y nos lleva el pensamiento de nuestra niñez. Capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, y el interesante es, el 1 y el 2 son importantes, pero se cifra en el verso 2. ¿Qué vamos a hacer? Cuando conocemos al Señor, queremos crecer. Dijo la palabra del Señor Jesús, crezcan y multiplíquense. Y no solamente de crecer en número, ¿verdad? Aunque a muchos, yo creo que fue un mandamiento que le hicieron más caso que a todos. Crecer y multiplicados. Pero el Señor quería que creciéramos en Él. No solamente en nuestras familias, sino que creciéramos en Él. Verso 2 dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual. ¿Por qué escribiría el apóstol Pedro la leche espiritual y no adulterada? Algo iba a pasar más adelante, ¿verdad? Que la leche física no iba a ser tan auténtica como la de mamá, en todo caso, para poder crecer en la vida. Pero él se refería a la leche espiritual, que es la voz de Dios. ¿Cuántos libros tenemos ahí en la palabra? ¿Se acuerdan? Del Antiguo Testamento, ¿cuántos tenemos para crecer? Como 39. Y todavía falta el Nuevo Testamento. ¿Cuántos serán? 27 más. Entonces tenemos un sinfín, hermanos, para poder desear, como dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Y mire cómo la palabra espiritual viene en minúscula, y la palabra espiritual en minúscula se refiere a nuestra vida, a nuestro espíritu, como seres humanos. Dice, no adulterada, para que por ella crezcáis con un propósito, para salvación. Y eso es un punto importantísimo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque sabía que en el futuro muchos iban a venir a escribir en su nombre. Muchos iban a venir a predicar palabra que no es de Dios. Muchos iban a venir a tergiversar la palabra y que no enseñara, sino que fuera una repetición. Como para allá afuera hay muchos que solamente tienen repetición de versículos o de versos que no vienen en la palabra. Pero esta dijimos y leímos, se ha escrito con un propósito para poder saber el concepto de Dios. Buscar el alimento, hermanos, apropiado, es lo que nos va a llevar a crecer en esta vida como seres humanos, pero también para crecer como Dios quiere. No es como yo quiera, sino es como Dios quiere que crezcamos. Dice que debemos buscar el alimento y crecer. Y hay mucho, hoy en día, hay muchas cosas que nos quitan el tiempo que podemos dedicar al estudio de la palabra, a la alabanza del Señor. Qué bueno que en esta mañana estamos aquí para alabar al Señor con estos cantos tan diferentes y tan de mucha motivación, pero su palabra, hermanos, viene a reafirmar, porque todos estos cantos que hemos cantado, por ejemplo, en esta mañana, todos están aquí, todos, ¿verdad? El apóstol Pablo le enseñó a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, no reprobado, aprobado, como obrero, que no tienes de qué avergonzarte, y que uses bien la palabra
de verdad. Y vino un músico, como muchos, empezando conmigo, que empezó a decir, procura ese texto, con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué tal? ¿Sí me sale bien todavía? Procura con diligencia. Si alguien no la leyó o batalla para leer, y no es por lentes porque hasta eso, ¿verdad? Tenemos con qué leer. Recuérdela por la melodía. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? Aprobado. Porque el Señor no acepta que seamos reprobados por su palabra, pero sí enseñados. Hay muchas cosas que nos quitan de leer, de memorizar, de aprender melodías, de aprender palabra de Dios. Y no se escapa las malas noticias cada día, hermanos. No nos escapamos. A veces despertamos y vamos ahí al televisor y ¿qué pasa? Se inundó, se cayó, chocó y algunos salieron medios aporreados, pero salieron. Otros no salen. Malas noticias. Hay infinidad de cosas. ¿Qué más nos quita el tiempo de Dios? No digamos el teléfono. Uy, el teléfono. Ayer justamente, no antier, yo choqué con un señor por la, ¿cómo se llama? Por la banqueta. Y venía metido ahí. Y hasta le dije, chocamos. Dijo, ay, sí. Pues sí, pero, ¿verdad? A veces nos lleva ese teléfono y nos va quitando mucho tiempo. En fin, ya ha habido otras tragedias, pero por lo pronto, ustedes y yo, hermanos, tenemos que reconocer que no permitamos en ningún tiempo, seamos jóvenes, seamos adultos jóvenes, mayores con más razón, de que nadie nos quite el tiempo que Dios tiene para enseñar, sino que hagamos a un lado mejor esas cosas que nos quitan del tiempo de Dios. Dice otra frase, hay tramas en dramas inmorales, y eso es algo más peor, ¿verdad? Cuando el teléfono aparecen tantas cosas y no dejan ninguna situación más que pura pérdida de tiempo. Por eso, hermanos, que tenemos que enseñarnos como creyentes en Dios a buscar un tiempo devocional, porque ese tiempo devocional es importante. A veces nos acostamos y ¿cuántos no saben el texto? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Yo me acuerdo que mamá no lo decía. ¿Ya dijiste el texto? Decía, en paz me acostaré. Y luego aprendí el de despertar, porque hay quien no despierta, o despierta en un hospital, o despierta todo chocado, ¿verdad? Yo me acosté, Salmo 3:5, yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba, o me sostuvo. Salmo 3:5, el primero es Salmo 4:8, en paz me acostaré. Y eso lo aprenden los niños, pero bien fácil, facilísimo. Pero va siendo una parte importante, hermanos, de ir creciendo en su palabra, y cuando llegamos al descanso de cada día, podemos recordar ese texto tan hermoso y tan precioso. Salmo 4:8 dije, y Salmo 3:5, importantísimos. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, nos dan otra enseñanza, hermanos, de crecimiento. Fíjese cómo dice allí este texto. Timoteo, la segunda carta, hay primera y segunda, recuerden. Ya les dije, él procura con diligencia, ¿verdad? Pero hay otro
Hay otro texto que también debemos de considerarlo en su segunda carta, cuando el apóstol Pablo escribió y le remarcó a su hijo espiritual, Timoteo, en el capítulo 3, verso 15, verso 16. Y ahí es un consejo excelente, hermanos, para aquellos que dicen que la Biblia no enseña, que es algo muy incómodo de leer y tanto que leer, pero si vamos poco a poco, vamos a entender de que tiene razón el apóstol en escribir y decir, toda la escritura es inspirada por Dios. Como dije al principio, Dios inspiró su palabra y ustedes y yo al nacer respiramos esa palabra y es con la que hemos estado creciendo en el Señor. Pero el apóstol ya lo había escrito en aquel tiempo, en aquellos años, donde dice y le recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y aquí son puros verbos, ya saben, el verbo es pura acción, ¿verdad? Así decían en la escuela y todavía siguen enseñando así. Dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, ¿en qué? En justicia, con un propósito de Dios, otro, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La convivencia, hermanos, ustedes y yo, la convivencia de tratarnos bien, de ser buenos vecinos, de tener buena vecindad, pero hay que tener una base, la palabra de Dios. Por eso fue de mucha connotación, por así decir, de que toda la escritura, toda, del Génesis hasta el Apocalipsis, dice, es inspirada por Dios. Alguna vez invité a una amistad a la iglesia y acababa de fallecer su papá, hablando de los 90s, por ejemplo, y teníamos una enseñanza de alimentación y yo le insistía que viniera a escuchar palabra de Dios y venga a escuchar palabra de Dios. Mire, los domingos, los jueves, a veces la sociedad femenil se reunía, no a veces, siempre se reunía cada semana. El asunto es que yo quería llamar su atención a que no era solamente el domingo por la mañana. Y decía, sí, señor Mata, voy a ir. Dice, pero me voy a sentar al último. Fíjense, la condición. Si no me gusta, nadie va a notar que llegué y me salí, porque está en las últimas bancas. Le dije, pero Dios sí la va a ver. Así que no puede decir mentiras. Así que esa invitación ha valido justamente, bueno, no sé cuántos años, pero del 90, ¿cuántos años estamos hablando? 33 años. Y esa salida que se iba a ir, oiga, se salía pero volvía otra vez. Y después volvió con el esposo, que no le gustó mucho la idea, ¿verdad? Y luego volvió con una hija, y luego volvió con un hijo, y empezó a venir. Al final, por decir un final, está dando clases actualmente para niños en una oficina ahí cerca de la Alameda que se llama APEN, no sé si la han oído. La hermana Lolita Garza. Y ahora, después de tanto tiempo, le recuerdo yo, hermana, ¿y por qué se iba a salir del templo si no le gustaba la palabra? Dice, es que nunca me ha gustado oír del Apocalipsis. A ella se le hacía muy fuerte escuchar palabra del Apocalipsis, ¿verdad? Y decía, no, a mí no me digan de ese libro. Pero hermanos, Dios tiene su propósito. Dios tiene su propósito y empieza a darnos el ABC del Evangelio, ¿sí o no? El ABC, de a poquito, despacito. Y empieza a nutrir, empieza a llegar. Cuando menos espera,
ya la hermana se había bautizado, ya había traído a su gente, pero a lo que voy, hermanos, es que el propósito de Dios, como dice su palabra, es muy noble. Dice, la palabra que yo les doy ahora, dice, no va a volver vacía, porque yo tengo mi propósito para todo aquel que empieza a buscar de mí, dice Dios. ¿Está bien? Es importante. Por eso ustedes y yo no debemos de dejar de lado el poder invitar a alguien. Si empezamos a escribir nuestras amistades, ¿cuántas tenemos aproximadamente? Mujeres. ¿Cuántas mujeres conocemos? ¿Cuántos varones? De todos, hermanos. Escojamos uno. Escojamos uno. Traigámoslos al Señor. Ven a oír palabras de Dios. ¿Verdad? Y últimamente, ya saben, el YouTube tiene tantos predicadores, ¿verdad? Si quieren, pues búsquenle tantito. Y algunos no gustarán. Hay unos muy gritones como yo. No grito tanto. Pero hay unos muy fuertes. Pero hay de todo estilos. Alguno de ellos traerá una base sólida de la palabra de Dios, donde ustedes y yo vamos a poder crecer. Pero lo más notable, hermanos, hoy en día, es que hagamos el trabajo personal, uno a uno. No nos metamos en el qué dirán, porque a veces invitamos a una dama y no, pues es que ya hubo otras invitaciones. No, o viceversa, ¿verdad? Que la dama invite a alguien, varón. No, o sea, mujer con mujer, hombre con hombre, para no entrar en malas situaciones. Porque el pensamiento humano es muy delicado. Pero, gracias a Dios, hermanos, que podemos hacer este tipo de invitación, porque hay un noble propósito, y ese no es mío, ese es de Dios, ya lo dice su palabra. La palabra que yo estoy dando dice, no volverá a mí vacía, sino que hará el propósito, ¿en dónde? En nuestro corazón. Gracias a Dios, hermanos, porque ese es el propósito de Dios. Ahí Apocalipsis tiene un versículo muy claro, muy clave, Apocalipsis 3:20, donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque ¿cuántos oyen la voz de Dios en un lugar como este, en un lugar de un testimonio allá afuera, a través de un folleto? ¿Cuántos oyen la voz de Dios? Pero ¿cuántos le dan el sí a Dios? Tiene que pasar algo especial, abrir el corazón. Si alguno oye mi voz, es algo muy importante, y abre la puerta, dice Dios, entraré a él. Y esa es una promesa, y Dios nunca rompe sus promesas. ¿Está bien? Nunca rompe sus promesas, sino que las va cumpliendo poco a poco. Dijimos 2 de Timoteo. Vamos a ver Filipenses de una vez. Filipenses capítulo 4. Antes de Timoteo está Efesios, Filipenses, Colosenses. Pero Filipenses 4. Otra forma y manera de crecer, de saber, de conocer la palabra de Dios y crecer también. Por nada, un texto muy conocido, por nada que dice, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué cosa? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué tal esa palabra? ¿Ah? Por nada estéis afanosos. ¿Cuántas cosas
¿Por cuántas cosas nos afanamos, hermanos, todos los días? O quizás no todos los días, pero el afán del diario vivir, ¿verdad? No se diga una situación fuerte, una enfermedad, el no tener trabajo, ¿verdad? El estar pasando algunas situaciones en casa. Pero el Señor ya lo dice en su palabra, por nada, nada y nada es nada, porque Él estará siempre al frente de nosotros. Por nada estéis afanosos. Y toda esta palabra, hermanos, noten que nos lleva a haber nacido, crecido y alcanzar la madurez que Dios quiere, la madurez espiritual en nuestras vidas, con un propósito de poder encaminar a alguien a los pies del Señor Jesús. Es importante, es importante. Hay un texto que me gusta mucho y pues es para los jóvenes, así que jóvenes, cuidado. La palabra de Dios también tiene palabra especial para ustedes. En buscando a Eclesiastés, ahí a la mitad de la escritura, hermanos, encontramos después de Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Capítulo 12, Eclesiastés 12. Porque hay muchos jóvenes por ahí que les quita el tiempo muchas cosas, pero cuando algunos, qué bueno que todos, cuando escuchen este versículo, lo pudieran entender y comprender desde su principio. Es un versículo, hermanos. Pero como la juventud es un poco difícil, ¿qué digo difícil? Un poco especial, pasamos por allí y nos gustó mucho la música secular, ¿verdad? Y hasta la cantamos y hasta eso, no digo que no, ¿verdad? Pero sí le dimos un tiempo. De repente hay recuerdos, ¿verdad? Pero hablo yo de la música, por decir algo. Pero dice el escritor, acuérdate, ¿sí lo tienen? Vamos a leerlo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Les da luz? ¿Les da luz? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Alguien le puso música, ¿y qué creen? Yo me la aprendí. Sí, por aquello de que se quede más y que agarro mi guitarra, ¿verdad? Empecé ahí. ¿Se los comento? Ya se los dije, ya se los leí. Pero el canto está bonito. Y es un versículo. Un versículo. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cántala conmigo. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Yo le agregué, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Amén. Así es. No, si la música hay para todo, hermanos. Pero por eso dije yo que me convertí en un cantor.
porque es necesario que ustedes y yo busquemos esa lectura, pero también, si acaso hay alguna melodía para cantar, pues qué bueno. Si no la recordamos como lectura, recordamos la cancioncita, ¿verdad? Como aquellas, muchas. Ustedes saben, ahorita cantamos una serie de coros, ¿verdad? Y cuando empezamos a crecer en la vida cristiana, había allí una serie de coros. No se los quiero cantar todos porque son como 20 y el hermano Luis me va a cortar aquí, pero mejor 2, 3, porque sí son interesantes, hermanos, las palabras de Dios, pero nos deja insistir y nos deja convencernos de su palabra, porque dice allá por Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Nada más si le echamos ahí una búsqueda en el diccionario, viva y eficaz. Y luego el Señor nos empieza a dar el contexto, lo que sigue. Viva y eficaz, más cortante su palabra que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el corazón. Llega al corazón, que penetra hasta partir los huesos y las coyunturas. La verdad, no me da mucho mi pensamiento, pero hermanos, si eso hace la palabra, ¿qué no hará en nuestras vidas? ¿Qué no hará la palabra de Dios? Así que no nos da tiempo ni de dudar, ni de pensar 2 veces, pero sí reconocer que su palabra, hermanos, es viva y eficaz. Y ahí después ya empezamos a desmenuzar, más cortante que espada de 2 filos. Sí, porque la espada tiene filos por los 2 lados. Si entra en alguien, corta izquierda y derecha. Y la palabra a veces así es, porque empieza a partir el corazón y a veces hasta derramamos lágrimas, porque la palabra así es. Gracias a Dios, hermanos, por su concepto, gracias por su enseñanza de su palabra, pero sí tenemos que abundar mucho en estas recomendaciones que la misma palabra nos va dando paso a paso. Y si acaso hay algún versículo, con todo gusto yo se los comento, si no lo anotaron, pero sí tengo que terminar con que cada hijo de Dios, cada creyente, porque sí estamos de acuerdo en que hemos nacido en esta vida, en esta tierra, por gracia de Dios, pero hay un momento en que tenemos que abrir nuestro corazón, ¿verdad? Y es cuando el Señor dice, ya eres mi hijo amado. Mientras somos la creación de Dios, pero cuando le abrimos el corazón, ya venimos a ser sus hijos amados, sus hijos hermosos, a los cuales quiere que no se pierdan, sino que alcancemos a llegar a un arrepentimiento hermoso, precioso, en el nombre del Señor. El último versículo que les quiero decir, hay muchos que hablan de lo mismo, pero podemos decir de lo que es la santa palabra de Dios. No sé si alguna vez lo compartí, hermano, que dice, tu santa palabra, tu santa palabra, tu santa palabra es amor. Tu santa palabra, tu santa palabra, tu santa palabra es amor. Tu santa palabra es semilla y tú eres el sembrador. Mi corazón es la tierra, do tú la sembraste, Señor. ¿Está buena? Por eso podemos ponerla aquí en todo lo amplio de la pantalla. Tu santa palabra. Y el segundo verso es también hermoso como el primero. Cuando la semilla germina
produce bello ramo en flor. Después van creciendo los frutos de muy agradable sabor. Estaba buscando el ramito que nos ubique en tu santa palabra, donde dice, tu santa palabra es semilla y tú eres el sembrador. Mi corazón es la tierra que algún día tú la sembraste, Señor. Le damos gracias a Dios. Gracias, Padre, en esta mañana, en este tiempo, Padre, que tú permites que sigamos escuchando, que sigamos leyendo, que sigamos llevando tu palabra a nuestro corazón, porque ella va a ser siempre el parteaguas del creyente y el no creyente. Pero gracias, Padre, porque tú nos has instruido por muchos años a través de la misma para que haga un eco, Señor, en esta tierra y que podamos, mis hermanos y yo, poder seguir creciendo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en esta mañana, y que tu bendición nos alcance a través de tu Espíritu Santo, estoy seguro, para poder seguir siendo tus hijos amados, queridos, honrados, en el nombre de Jesús. Amén.